Muy buenos días, hermanos, amigos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en un nuevo año. Primer domingo de este año 2021. Y creo que es bueno que meditemos en lo que significa realmente este nuevo año. Desde ya, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta transmisión. Estamos contentos con tenerlos. Amigos, bienvenidos. Hermanos, gozosos de estar juntos. Y también desde ya nuestra solidaridad y nuestra oración por el pastor Samuel Vega y su familia, que sabemos que están delicados de salud. Esperamos en la misericordia del Señor que puedan salir victoriosos de todo esto también. Y quiero invitarles a abrir sus Biblias esta mañana en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias porque nos permite, Señor, adorarte a ti, alabarte a ti. Nos permites abrir tu palabra, Padre, en este primer domingo de este año 2021. Oramos, bendito Dios, por cada familia, Señor, para que tú bendigas, para que tú en tu misericordia, Señor, sostengas, proveas, consueles, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo, Padre. Oramos también por el pastor Samuel, su familia, Señor, que tu misericordia esté sobre ellos, amado Dios. Gracias por este momento, Padre. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, meditaciones de Año Nuevo. Esto es lo que queremos tratar en esta mañana. Meditar un poco en este Año Nuevo. Mire, estamos ya en el año 2021. Qué rápido que se pasa el tiempo. Y creo que la gran mayoría hemos celebrado de algún modo el hecho de que ya tenemos un nuevo año. Que ya pasó el año difícil. Creo que todos nos hemos deseado que este año sea mejor. Nos hemos abrazado. Creo que nos hemos deseado que haya prosperidad, que no haya mayores inconvenientes y todos los deseos propios de la temporada. Todos sabemos que por esto de la pandemia del año 2020, el 2020 ha sido un año difícil, inusual, de mucho dolor. En muchísimas familias han habido pérdidas de seres queridos, quizás también familiares, amigos, y también la pérdida de trabajo. En muchos hogares, los ingresos se han visto disminuidos y afectados seriamente. Otros han tenido que refinanciar sus préstamos y esto los ha agobiado aún más. Pero, ¿recuerdan? Cuando terminaba el año 2019, todos, al igual que ahora, celebraban la llegada del 2020, con fiestas, con brindis, con alegría y con deseos de que el 2020 sea de dicha, de prosperidad, de triunfos, etcétera, etcétera. Y lastimosamente no fue así. La pregunta sería, ¿qué nos garantiza que el año 2021 sea mejor? Si se dan cuenta, las celebraciones ya pasaron y creo que muchos se quedaron más endeudados todavía. Otros aún están enfermos, otros todavía sin trabajo y con deudas grandes que tienen de algún modo que saldar, ¿verdad?
Otros temerosos de que el COVID-19 venga con su segunda ola, y parece que es inminente esto. Finalmente la incertidumbre permanece. En el fondo está la desazón del alma que permanece, y muy en el fondo está el temor todavía. Entonces, esta mañana quisiéramos analizar estas cosas y ver estos asuntos desde el punto de vista de Dios y tratar de encontrar esperanza real para nuestras vidas en estas meditaciones de Año Nuevo. Vamos a ver 3 puntos esta mañana, ¿ok? El primer punto, miren, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿En qué está tu esperanza? Hay un dicho que dice, la esperanza es lo último que se pierde, y por eso es que nosotros celebramos la llegada de un nuevo año, porque ya queremos que el año viejo desaparezca, nos olvidemos totalmente de lo que pasó, y como que ahora empezamos nuevamente para que haya algo nuevo que pueda acontecer. Tenemos esperanza que las cosas mejoren, pero la pregunta sigue siendo, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿Saben? Siendo que el COVID-19 ha sido la razón de mucho sufrimiento para este año 2020 que ha pasado, muchísima gente ha puesto su esperanza para este año 2021 en las vacunas, por ejemplo. Sí, en las vacunas. ¿Por qué? Porque indudablemente todos quieren que el problema se solucione ya. Y por eso es que muchísima gente ha puesto su esperanza en la vacuna. Y entonces los grandes laboratorios, no solamente por solucionar el problema del COVID, sino también por intereses económicos y políticos, están acelerando que la vacuna salga al mercado a la brevedad. Y en algunos países, como ustedes conocen, ya se ha programado sus compras, sus aplicaciones a su gente, dentro quizás de unos pocos meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, etc. Quiero preguntarle algo. ¿Sabe usted que salió un artículo en el Facebook en que una enfermera se aplicó la vacuna, a los pocos minutos se desmayó y a los 2 días murió? ¿Sabía usted eso? ¿Sabe usted que los mismos laboratorios ignoran cuáles van a ser las secuelas que pueden traer estas vacunas? Porque a pesar de que ellos mismos están fabricando las vacunas, los descubrimientos que están haciendo no les hace ver los efectos secundarios que estas vacunas puedan tener más adelante. No lo saben. Es totalmente incierto, no lo pueden predecir. ¿Y por qué está sucediendo esto? Sencillamente porque el proceso de tener una vacuna contra cualquier virus toma su tiempo. Y toma su tiempo considerable. 2, 3, 5, 10 años en algunos casos. ¿Por qué? Porque no solamente es cuestión de analizar el virus y cómo contraatacarlo, sino también es asunto de probar estas vacunas, primeramente con animales, ciertamente, pero después con las personas. Y en estas pruebas ver su efectividad y que no generen efectos secundarios. Por tanto, estos de las vacunas debe tomar su tiempo. Será de sabios, será bueno poner tu esperanza en esas vacunas. Ahora bien, ante las dificultades económicas que se atraviese, también muchísima gente ha puesto su esperanza en sus fondos de AFP, por sus retiros de AFP. Por un lado esto es real, porque finalmente el dinero pertenece a cada trabajador que ha aportado y es lógico que se nos devuelva. Eso es obvio también, ¿no? Sin embargo, estamos ante grupos económicos poderosos que poco o nada le importa a la gente y por ello hay tantas trabas para sacar leyes que beneficien al afiliado y les devuelvan lo que realmente les corresponde. Tantas trabas. En algunos casos se han devuelto hasta porcentajes. Ustedes conocen todo esto. Sin embargo, no podemos poner nuestra esperanza plenamente en ello porque finalmente también es incierto. En estos días se ha dado la ley que permite bajar los intereses de préstamo bancario. Han escuchado probablemente y esto ha traído algarabía a muchísima gente. Eso también ha traído esperanza a otros para que puedan bajar sus problemas económicos, porque muchísima gente ahora mismo está ahorcada con el banco. ¿Por qué?
porque a raíz de la pandemia han dejado de trabajar y las deudas que tenían han sido refinanciadas por estos sistemas bancarios con altísimos intereses. No sabemos finalmente cómo se va a aplicar esta nueva ley que va a salir. Todavía se debe esperar su promulgación, su reglamentación realmente. Pero desde ya les digo algo, tampoco podemos poner nuestra esperanza en esto, porque las leyes humanas generalmente benefician siempre a los grupos de poder, a los bancos. Y todos conocemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Este es mi segundo punto. Pon tu mirada en la esperanza real, en el Señor Jesucristo. Pon tu mirada en Cristo. Él es tu esperanza real. Miren, en un tiempo cuando estamos agobiados, sin trabajo, sin salud, quizás endeudados, le digo algo, no importa las circunstancias que estemos atravesando, pero quiero decirte algo, Jesucristo es real. Jesucristo es real. Las promesas del Señor son reales. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, la esperanza es real. El mundo, la gente, tiene puestas sus esperanzas en las cosas que he mencionado en el primer punto, y quizás en otras cosas también, pero todas esas esperanzas tienen su elemento de duda. Y siempre hay eso, ¿se dará o no se dará? ¿Resultará o no resultará? Hay un elemento de duda. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia, muestra una esperanza real, absoluta. En la Biblia, la palabra esperanza no tiene ningún punto de duda en cuanto al cumplimiento de esa esperanza. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver nuestras Biblias ahora, miren. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el así sea, es lo que significa la palabra amén. Romanos capítulo 8, versos 24 y 25 dice lo siguiente. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Pablo nos está diciendo aquí que esperamos algo que no vemos, pero que ha sido prometido y se va a dar. La pregunta es, ¿fallará? Obviamente que no. ¿Por qué? Quiero que lea Hebreos capítulo 6, versos 18 al 19. Aquí en este pasaje, la esperanza es comparada con un ancla. Un ancla no sirve de nada si no está segura y firme, ¿cierto? El ancla de nuestra esperanza no está fijada sobre arena, sino está fijada donde se halla nuestro Salvador, Jesucristo, en un lugar santísimo. Ahí está fijada el ancla. Miren lo que dice la palabra, en este libro de Hebreos que les mencioné. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Por tanto, hermano, debías poner toda tu esperanza en Cristo, en sus promesas, en su palabra, en su venida que ya es inminente. Y tu amigo también. Quiero que analicemos un poquito los versículos que hemos leído al inicio cuando empezamos esto. 1 Pedro capítulo 1. Miren lo que dice el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Miren lo que está diciendo, Nos hizo renacer para una esperanza viva. Efesios capítulo 2, verso 2 explica que nosotros estábamos un tiempo apartados de Dios, sin Cristo, sin esperanza. Mira lo que dice Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estando en esa condición, 1 Pedro está diciendo que el Señor, en su grande misericordia, nos hizo renacer. Y nos hizo renacer para una esperanza viva. Esto es tremendo. Y de acuerdo a este versículo 3,
Esa esperanza viva está basada en la resurrección del Señor Jesucristo. El versículo dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. De manera que la resurrección del Señor es la base para nosotros haber renacido en esperanza viva. Es tremendo. El verso 4 de este 1 Pedro capítulo 1 dice, para una herencia incorruptible. Aquí está la razón, mira lo que dice. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire, tenemos herencia incorruptible. Y dice, está reservada en los cielos para ti y para mí. El versículo dice, para vosotros. Te incluye, me incluye. Proverbios capítulo 14, verso 32. Dice lo siguiente, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿No es precioso? Aun cuando pasamos de esta vida, nuestra esperanza permanece. ¿Por qué? El verso 5 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra esperanza es que el creyente es guardado por el poder de Dios y no pierde su salvación. Escucha esto. En esta vida, no importa la circunstancia que atravesamos, todavía somos guardados por el poder de Dios y nuestra salvación permanece firme. En el versículo 6, dice, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A pesar de que nosotros tenemos la esperanza segura en Cristo Jesús, ahora en este tiempo, mientras estamos en esta tierra, tenemos pues aflicción, problemas, COVID, enfermedades, no hay trabajo o lo que fuera. Por eso dice el versículo que por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué implica esto? Significa que nuestra esperanza es que vivimos con gozo a pesar de estas circunstancias, pruebas, problemas. Te pregunto algo, ¿qué pruebas atravesaste, hermano? ¿Acaso el COVID en tu familia? ¿Acaso el asunto económico? Pero en medio de todo ello, si tú estás anclado en el Señor Jesucristo, todavía podemos vivir con gozo porque hay esperanza real. El verso 7, mira lo que dice. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra esperanza, dice este versículo, es que al final nosotros seamos del agrado de Dios. Eso es lo que el Señor anhela también de nosotros. Y algo más, en Filipenses capítulo 3, verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es nuestra mayor esperanza. Esperamos al Salvador Jesucristo, quien vendrá de los cielos, y los cielos son nuestra patria. ¿No es tremendo? De modo que nuestra actitud en este tiempo, y ahora empezando este nuevo año, debe ser de vigilia y de espera, puesto que el regreso del Señor es lo más cercano a nosotros ahora. Ustedes son testigos de lo que está aconteciendo en el mundo, pero el regreso del Señor es lo más cercano que se viene ahora. Y un tercer punto, miren, pon el propósito de caminar con Jesús este nuevo año. Esto es muy importante. La pregunta sería, ¿cómo puedo tener esperanza real? ¿Cómo puedo tener esperanza viva? ¿Sabes? Tú puedes tener esperanza real, esperanza viva en el Señor Jesucristo. Es el único que te puede dar este tipo de esperanza. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando recibas a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Cuando le pides a Jesús que perdone tus pecados y te salve. De modo que tu principal propósito para este nuevo año debe ser caminar con el Señor. Ese debe ser tu principal propósito para este año. Cuando empieza un nuevo año hacemos muchos propósitos. Te digo algo, este debe ser tu principal propósito, caminar con el Señor.
¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago ello? Miren, hay una pregunta que le formulan al apóstol Pablo, y es una pregunta que debiera ser muy bien pensada por ti. Es una pregunta que tú debes hacer también. Es una pregunta que debes responder tú mismo, con urgencia este nuevo año. Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, para que usted pueda notar esto. Le comento lo que dice el contexto. Miren, Pablo y Silas han estado predicando el Evangelio. Y en su recorrido de estar predicando el Evangelio, han librado a una mujer que tenía el espíritu de adivinación. Esta mujer adivinaba la suerte de la gente y daba ganancias a sus amos. Pero cuando fue sanada por Pablo, sus amos se enojaron, porque obviamente la fuente de su ganancia se perdió. Y a raíz de esto, denuncian a Pablo. Y a partir del versículo 23 dice: después de haberles azotado mucho, aquí están Pablo y Silas, y han sido denunciados y han sido tomados presos, ahora están siendo azotados, dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué curioso, miren la actitud de Pablo, de Silas. A pesar de haber sido azotados, golpeados, metidos en la cárcel, solamente por predicar el Evangelio, no han hecho nada malo. Pero a pesar de todo esto, ellos no se quejan, ellos no se lamentan, ellos están ahora alabando a Dios en medio de esas circunstancias, están cantando. Y dice el versículo que están cantando himnos. Y dice, los presos los oían. Verso 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Puede pensar un poquito, es un terremoto, un gran terremoto que sacudió los cimientos de la ciudad. Lo curioso es que lo único que se cayó, lo único que se abrió fueron las puertas de las celdas y las cadenas de los pies. Se soltaron. En otras palabras, todos los presos quedaron libres. Eso fue una cosa extraordinaria, ¿verdad? Ahora, al ver esto, el carcelero obviamente se asusta, piensa que todos han escapado, y como está bajo su responsabilidad todos los presos, él se quiere matar. El versículo 27 dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué curioso. Todos los presos, gente malvada, gente avesada, gente que quería salir de esas cárceles para seguir haciendo sus fechorías, ahora estaban allí, tranquilos, con las puertas abiertas, sin cadenas, pero tranquilos. El carcelero se da cuenta de este milagro. Sabe que no es solamente Pablo el que está allí. Sabe que hay algo más que solamente el apóstol Pablo y Silas. Y en el versículo 29 encontramos algo tremendo. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, y esta es la pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Amigo que nos estás ahora escuchando, te invito a tener un solo propósito este nuevo año 2021, que es el más importante, que es vital para tu futuro eterno. Ten un solo propósito. Pregúntate, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y tu propósito, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Quiero que analicemos un poquito esta respuesta que da Pablo y Silas al carcelero. ¿De acuerdo? Miren, la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta no es asiste a tal iglesia, pertenece a tal religión. No. Porque no hay ninguna iglesia, ninguna denominación, ninguna religión que te salve. Carlos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Y cuánta razón tenía
y tiene. En verdad, la religión esclaviza a las personas, las hace cumplir ritos religiosos que muchas veces ni siquiera sus líderes las cumplen. La religión no solamente esclaviza a las personas, la religión ciega a las personas, no les permite ver el Evangelio. Están tan cegados con su religión que no les permiten ver al Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que quienes se opusieron a Jesús en el tiempo que Él estuvo haciendo su ministerio terrenal, quienes más se opusieron, quienes finalmente lo mataron, fueron precisamente la gente religiosa? ¿Fueron la élite religiosa del tiempo de Jesús? ¿Por qué? Porque sencillamente están ciegos a las cosas de Dios y están metidos en su religión. El Señor Jesucristo les diría hipócritas, ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el hoyo. Todo esto le dice el Señor. Y esta mañana te digo, medita en esto. Ninguna religión te lleva al cielo. Ninguna religión te salva. La pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No es, asista a tal iglesia o ten esta religión. No. Jesucristo dijo, miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, miren, a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le dicen, pórtate bien, sé buen ciudadano, haz obras de caridad, sé buena gente, ayuda a los demás, sé buen esposo. Aunque esto es muy importante, obviamente, debemos entender que esto viene como consecuencia, como resultado de creer en el Señor. ¿Sabe? Estamos analizando la pregunta para salvación específica, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara, cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque con nuestra naturaleza pecaminosa, en verdad, por nuestro pecado, nada de lo que hagamos tiene valor delante de la santidad de Dios. Absolutamente nada de lo que hagamos. Nuestras mejores acciones, nuestras mejores obras son como inmundicia delante de la santidad de Dios. Mira lo que dice, vamos a leer Isaías capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entendamos esto, dice, todos nosotros somos como suciedad. Eso es por nuestra naturaleza pecaminosa. No nos podemos presentar delante de Dios con buenas acciones, siendo buena gente. Sencillamente es abominación delante del Señor. El versículo que estamos leyendo dice que nosotros somos malos como trapo de inmundicia delante del Señor, cualquier cosa que hagamos. Por eso la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le lleva una respuesta, tienes que ser bueno, buena gente o cosas por el estilo. Ahora, una tercera cosa, a esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tampoco se le dice, tienes que practicar tal o cual filosofía de vida. No le dicen nada de eso, ¿verdad? No le dice que tiene que poner su mente en blanco, tiene que meditar profundamente, tiene que vestirse de una u otra forma. Nada de esto le dice. En realidad Jesús nunca nos pide poner nuestra mente en blanco. El enemigo quiere eso. Pero Jesús te pide que tal como estás, con todos tus pecados, con todas tus cargas, te acerques a Él, le pidas perdón y salvación y Él te lo va a dar. Solo cree. Solo cree. Mateo capítulo 11, versos 28 hacia adelante, mira lo que dice. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como puedes apreciar, la respuesta a la gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una sola. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo mismo que decir?
Confiesa que Jesús es Dios y tiene poder para perdonar tus pecados, y tiene poder para salvarte, y tiene poder para pasarte de muerte a vida. Cree en el Señor Jesucristo. Hay una ilustración muy bonita que el hermano Pablo lo contó alguna vez. Él le puso como título 11,000 maneras de llegar al cielo. Voy a leerlo. Dice así: miren, tengo que ir al cielo y ya sé cómo ir, dijo Raput Junjimere, de 60 años, una coreta de la India. Y tendió en el suelo una cama de clavos de 3 metros de largo por 1 de ancho, y sobre esa cama de clavos se acostó a dormir. Para él, esa era su manera de ir al cielo. Pero a los 6 meses desistió de su propósito. Se había llenado de tantas pulgas que las picadas de los insectos eran un tormento mayor que el de los clavos. En este mundo hay muchísimas maneras y muchas propuestas de ir al cielo. A lo largo de 6,000 años de historia civilizada, el hombre ha ensayado no menos de 11,000 maneras diferentes de llegar al cielo y alcanzar la gloria. Son esas las tantas religiones que se disputan, con buenas y con malas artes, la devoción de los interesados. Hay quienes piensan que el sacrificio corporal lo prepara a uno para irse al cielo. Son los que se encierran en celdas de monasterio, ayunan días enteros o se flagelan con látigos de acero, o se sajan la carne hasta hacer que corra la sangre, o se acuestan en camas de clavos como Raput Junjimere. Son los que renuncian a todos los bienes y los placeres del mundo y niegan a su alma todo lo que es bueno y placentero y sano, buscando aligerarla de todo peso mundanal. Son los que escogen una carrera religiosa y hacen votos de castidad, de pobreza y de obediencia, y se rasuran la cabeza y salen a mendigar por las calles. Pero nada de eso lleva a nadie al cielo. Ni camas de clavos, ni votos de pobreza, ni sacrificios personales, ni millones de dólares, ni bañarse en el Ganges, ni peregrinar a la Meca, ni colgarse una medallita, ni pagar una indulgencia, ni siquiera tratar de ser lo más bueno que se pueda. Se llega al cielo mediante el don de la gracia salvadora de Cristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Se llega al cielo mediante un sometimiento puro y sincero a la soberanía de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se llega al cielo mediante un arrepentimiento verdadero. Dios nos tiene preparado un hogar allá en el cielo y espera que sigamos sus instrucciones para poder ocuparlo. Qué interesante, ¿no? De modo que la respuesta del apóstol Pablo a la gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo?, sigue firme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigo, hemos entrado en un nuevo año y otra vez te invito a que medites en esto y te invito a que pongas tu esperanza en el Señor Jesucristo. Todas las promesas del Señor en su palabra pueden ser tuyas. Una gran esperanza real puede venir a ti en este nuevo año. Pero todo empieza cuando te acercas al Señor humildemente y crees en Él, crees en el Evangelio y le pides que te salve. Y creo que este es el más grande propósito que debes tener para este nuevo año: la salvación de tu alma. Y no importa lo que traiga este 2021, ¿sabe? Muchos están esperando cosas, pero les digo algo: quizás las vacunas funcionen, quizás no. Quizás la economía se mejore, quizás no. Quizás el conflicto sea grande, quizás no. Mas pareciera que todo va a ir de mal en peor. Estamos en los últimos tiempos. Pero en medio de cualquier circunstancia, todavía puedes estar gozoso y confiado en el Señor, sabiendo que Él nunca te dejará y nunca te desamparará. Esta mañana, amado hermano, te pido en el Señor este nuevo año: aférrate al Señor, acércate más a Él, pon tu confianza y esperanza realmente en Él. Mientras tanto, continúa fiel, continúa predicando la palabra y continúa esforzándote por agradarle. Amigo, nuevo año, nuevos propósitos. Pero otra vez, el mejor y principal propósito que puedes poner en tu vida es tener a Cristo en tu corazón, para que tengas esperanza real, esperanza viva, y no importa lo que venga, todavía tú puedes estar confiado en el Señor. Te invito a que aceptes a Jesús como tu Señor, como tu Salvador en tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor.
por este tiempo. Nos permites abrir tu palabra, Señor. Nos permites meditar en ella y nos enseñas, Padre, que el mundo tiene esperanza, pero no es una esperanza con dudas, con temores, con incertidumbres. Sin embargo, Señor, tú eres nuestra esperanza real y verdadera. Y queremos aferrarnos a ti, Padre Santo. No sabemos lo que va a venir este 2021, Señor, pero confiamos en sus inmensas misericordias, amado Dios. Ruego, Padre, por tu iglesia, por la congregación, Señor, para que tú permitas que cada corazón se aferre a ti, Padre Santísimo. Tú permitas que cada hermano, Señor, continúe fiel y firme delante de ti. Y ruego, Señor, por los amigos que nos escuchan, por las personas que no te conocen, Padre, para que tú puedas tocar sus corazones, para que entiendan, Señor, que la única manera de llegar a ser salvos es por creer en ti. Bendito Dios, quita la venda de los ojos de las personas, Padre Santísimo. Abre su entendimiento, Señor. Toca corazones, Padre Santo. Ten misericordia, bendito Dios, y que este año 2021 hágase tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.